¿cómo se llama? Sus características que, por ejemplo, sirve para valorar el crecimiento de los niños, desaparece tras la pubertad, por ejemplo. Ujú. ¿Qué Yo, más? ¿Qué más? ¿Otro tema que ya hemos visto? dijo que íbamos a tratar sobre el esqueleto axial, nos dio varias, ¿cómo se llama esto? Definiciones. Por Ya. ejemplo, en el manubrio y el cuerpo y el apéndice xifoides, Esternón. Eso es el ajá, hueso esternón. el esternón. Ajá. ¿Qué Eso más? también. Aparte del esternón, ¿qué otra cosa, señor Bonifaz? Gracias, Julián. Señor Bonifaz, aparte del esternón, ¿qué más vimos? Claro, profe. Aparte del esternón vimos la columna vertebral, que está dividida en cervical, torácica, lumbar, sacrotorácica, y cada una tiene de 5 a 12 vértebras, algunas tienen más, otras menos. Eso que usted dice, Dieguito, perdón, señor Esteban Bonifaz, eso que usted dice, cada una tiene. En vez de decir cada una, ¿qué nombre es eso? Eh, Cervical. No, Diego, ¿qué es eso? En lugar de decir cada una tiene entre 5 y 12, no decimos así ya cuando estamos en anatomía. ¿Cómo decimos? Diego Parra. Cada zona, profe. En lugar de decir zona, ¿cómo decimos en anatomía? Uy, profe, la verdad no sé con quién está hablando, si con usted o conmigo. La verdad es que está feísimo el O internet. regiones, ¿no No sé era, si puedo profe? apagar mi Cada micrófono. regiones. ¿Quién dijo la palabra Yo, regiones? Julián, profe. Julián. Ajá, Julián Villavicencio, Esteban y Diego Parra. En lugar de decir cada zona o cada una de esas, es cada región. La columna se divide por regiones. Ok, nos quedamos en la columna vertebral y ese es el tema que vamos a concluir ahora. Ojalá alcancemos a concluir, el tiempo es bien cortito. Así es que me permite, sí, me dice que está media maluca la señal. No sé si todos tienen dificultades, mi internet o es el internet de Dieguito Parra. Pues no lo Es el de sé. Diego, profe, porque No se sé, ve profe, Ah, creo el que de es el Diego. mío porque mi mami me Se dijo que escucha estaba perfecto. hablando. Sí, Ya, gracias, mi amor, Ya, gracias. profe, otra Me hace cosa acuerdo más. al final, espérate un ratito, me hace acuerdo al final para los puntos de estos muchachos Ya, profe. que participaron, ok. Déjame buscar el material para trabajar en este momento. Espérate tantito, mi niño. Profe, del Ok. esternón también hablamos sobre el pectum excavatum y el pectum cavernorum. Ok, alteraciones del esternón y también alteraciones, eso nos faltó, alteraciones ¿cómo es? Columna. En el cual se usa, y por eso es importante, el cartílago de crecimiento, ¿no es cierto? Eso también vimos, Profe, dime, mi amor. lo que también vimos y nos dijo que era como esto sobre las vértebras y nos dijo que en un gráfico así anatómico podemos encontrar como T1, T2 y que se numeraba de la 1 a la 2 y que están así entre Códigos, los códigos, códigos. mi amor, códigos. Usted me está hablando de códigos, ¿ok? Eso, De eso códigos, depende ¿ok? de la región, ¿no es cierto? Listo, sí. Listo, ok. Me hace acuerdo los nombres luego. Ok. Vamos a apagar un ratito la cámara para poder que no se me vaya a quedar colgado esto, ok. ¿Están viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profe, sí se puede Sí, ver. ok. De todas maneras, yo voy a subir, porque esto no está subido en el Moodle, yo lo voy a subir, ¿ok? Entonces, pues sí, vamos a continuar con la columna vertebral. Habíamos dicho que tiene regiones, en algunos textos vamos a encontrar 4 regiones, en otros textos vamos a encontrar 5 regiones, pero regiones al fin. Y habíamos comentado la razón por qué las regiones, por qué a veces es más, por qué a veces es menos las regiones en los textos, ¿ok? Aquí tenemos la columna vertebral que también habíamos dicho que muchas veces tiene otros nombres o es denominada con otros nombres, como columna dorsal, columna raquídea o simplemente raquis. Hay ocasiones en que dicen el raquis está formado por 5 regiones. Es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Habíamos dicho también que este raquis, esta columna vertebral, esta columna dorsal, tiene también algunas curvaturas, unas que son primarias, otras que son posteriores. ¿Ok? Habíamos dicho también que esta columna vertebral estaba formada por piezas óseas que se denominan vértebras, que en algunos textos también decían vértebras presacras, 24 vértebras presacras, porque le están tomando al sacro como un solo hueso, al coxis como un solo hueso. En otros textos va a encontrar la columna vertebral, está formada por
33 vértebras individuales, ¿ok? Ahí, si dice individuales, entonces estamos hablando de cada una de las vértebras no está fusionando el sacro ni el coxis, ¿ok? ¿Y para qué servirá esta columna? Alguien que me diga, no le estoy mirando, solamente dígame, alguien, ¿para qué será? ¿Cuál será la función de esta columna vertebral? Tiene varias funciones, ¿no? Profe, dar estabilidad. Dígame su nombre. Esteban Bonifaz, profe. Bonifaz. Dígame, señor Bonifaz, ¿para qué será que sirve? Para dar estabilidad al cuerpo como tal, dar forma. También sirve para conducir diferentes tejidos, ya sean venas, arterias, Mira, más que nervios. conducir, mi amor, más que conducir, podríamos decir proteger a la médula espinal y sus envolturas y los vasos sanguíneos, porque eso es lo que hace, le protege. Adentro está la médula espinal, que ya habíamos dicho que no hay que confundir médula espinal con médula ósea, médula amarilla, ni nada de eso, ¿no? La médula espinal básicamente son grandes nervios, se refiere a los nervios, básicamente, ¿no? Es un gran cordón de nervios, esa es la médula espinal. Entonces, más que conducir es proteger a esto que se atraviesa, ¿no? En el conducto raquídeo, como es la médula espinal, las envolturas y los vasos sanguíneos, ¿ok? Listo, muy bien. Esa es precisamente las funciones, ¿no? De protección, de punto de apoyo, de, perdón, sostener los miembros como tórax, cabeza, transmitir este peso, equilibrar el peso, finalmente a la pelvis, etcétera, ¿ok? Entonces, entre las características de esta columna vertebral tenemos que en los hombres más o menos mide entre 70 y 73 centímetros, en la mujer entre 60 y 65. Por supuesto que estos son solamente datos referenciales porque va a estar más bien condicionado a la estatura de la persona. Por ejemplo, no sé, perdón, si alguien es aficionado a eso de lo increíble. Por ejemplo, el hombre más alto era un tipo altísimo. A la edad de 17 años medía como 2 metros. La columna de él, siendo hombre, no va a medir 73 centímetros, por obvias razones, ¿verdad? Claro que ahí hubo un problema genético de gigantismo, etcétera, ¿ok? Entonces, estos datos son referenciales entre 70 y 73 en un hombre, entre 60 y 65 en una mujer, pero tómelo en cuenta, datos referenciales que están sujetos a la estatura de una persona, ¿ok? En cuanto a las regiones, ya dijimos, ¿no? Región cervical, región torácica, región lumbar. Si desea por separado, región sacra, región coxígeo. Si desea unido, región sacrocoxígeo, ¿ok? Presenta envolturas, habíamos dicho, presenta curvaturas, perdón, habíamos dicho ya en la clase anterior y habíamos dicho que estas curvaturas facilitan el movimiento. Y las curvaturas primarias las tenemos aquí, que son la curvatura torácica, que está aquí con una llavecita en color rojo. Esta es la curvatura torácica o dorsal, también la va a encontrar en libros antiguos, ¿no? La curvatura torácica y la curvatura sacra, es decir, de la pelvis. Esas dos curvaturas son primarias, es decir, son prenatales, ya lo habíamos comentado, se forman en el proceso embriológico, ¿no? Estas dos curvaturas. En cambio, espérese si alguien está por ahí sonando. Sí, en cambio, las curvaturas secundarias, acá las tenemos, las secundarias en cambio ya son postnatales, es decir, después de haber nacido, y nos referimos a la columna cervical, a la región cervical y a la región lumbar. La región cervical se forma cuando en la época de lactancia, al erguir la cabeza, hasta por eso es importante la lactancia materna, porque el bebé en su época postnatal va a formar su segunda curvatura, que es la curvatura cervical en época de lactancia. Y claro, aquí también se da no solamente con la lactancia, sino también con el proceso de la apófisis mastoidea en el hueso temporal. Es un proceso anatómico interesante que se da aquí, ¿no? El temporal con su apófisis mastoidea es quien ayuda a erguir la cabeza en el proceso de lactancia y que se forme esta curvatura secundaria, que es la curvatura cervical. Y la otra curvatura secundaria postnatal, después de que nació, es la lumbar, cuando damos los primeros pasos, ¿ok? Por eso la importancia de no forzar a un bebé a caminar. Muchas veces la emoción del amor maternal y paternal quieren que el bebé camine, si es preciso, pues a la hora de nacido, y no es así. Anatómicamente tiene su proceso, y cuando solamente está formada la curvatura secundaria, que es la lumbar,
Solo ahí el bebé estará preparado anatómicamente para sus primeros pasos, ¿ok? ¿Qué más tenemos en esta? No les hemos hecho diapositivas porque voy a escribir, por eso les estaba... Profe, Dime, mi amor. en la anterior clase también habíamos visto, o sea, tipo las enfermedades, por decirlo así, de la columna. Por ejemplo, en el embarazo se generaba la lordosis. Ajá. Sí, hace una curvatura. O también la más. cifosis, que era como cuando se encorvan. Ciertas posiciones hacen curvaturas más prominentes y que ya dejan de ser curvaturas secundarias y se convierten en unas alteraciones como las que acaba de nombrar. Mire, si nosotros vemos este dibujito de aquí abajo, aunque usted lo ve un poquito borrosito, si le vemos este dibujo, es probable que la mayoría de gente no sepa qué es, ¿no es cierto? Más parece un monstruito de los Pokémones. Si vemos este dibujito de acá, pues cualquierita va a decir esto es una vértebra, ¿no es cierto? Entonces, pero resulta que esta feita también, esta monstruita de aquí también es una vértebra. Esto significa que las vértebras no se parecen, no son iguales, y hay vértebras que tienen particularidades o especificidades muy marcadas, de tal manera que las hace muy diferentes a las comunes. Entonces, de ahí la necesidad de que las vértebras a veces se las clasifica, por decir una palabra, o se las registra como vértebras típicas y a otras como vértebras atípicas. Entonces, hay vértebras a las que se les dice típicas, y son aquellas vértebras, y aquí se lo voy a escribir, son aquellas vértebras que tienen características, ¿no es cierto?, generales o comunes, generales, ¿no es cierto?, a todas las vértebras. ¿Ok? Entonces, aquellas vértebras que en algunos textos están registradas como vértebras típicas son aquellas vértebras que tienen una característica que la va a encontrar en todas las vértebras. Por ejemplo, le nombro algo, el cuerpo vertebral. Casi todas las vértebras tienen cuerpo vertebral. Al decir casi todas, eso le hace como mayoría. Entonces, a estas características que son mayoritarias en las vértebras, son registradas como vértebras típicas, no clasificadas, son registradas y se dice, por ejemplo, alguien tuvo una fractura de vértebra y fue una vértebra típica. Entonces ya enseguida el médico o el personal de salud lo entiende a qué tipo de vértebra se refiere. Pero hay ocasiones en que hay vértebras que tienen características, en cambio, que son, pongámosle características particulares, usemos la palabra particulares, ¿no? Características particulares de cada región, ya no es de cada zona, de cada cosa, ¿no? De cada región, ¿no es cierto?, que permite, me amanecí un poco mal con la garganta, que permite diferenciarlas de las demás, pongámosle, ya, que permite diferenciarlas de las demás, y hay otras características, que las diferencian de la misma región, ¿ya? Vamos a hacer más grande esto. Creo que me he resfriado, chiquillos. Ok, entonces, mire, una vértebra atípica es aquella vértebra que tiene características muy particulares, muy específicas, muy propias de cada región. Por ejemplo, una región cervical. Entonces, hay vértebras atípicas de la región cervical porque ellas no se parecen a otras vértebras de otra región. Entonces, son categorizadas o son registradas como vértebras atípicas, ¿no? Pero dentro de la misma región hay otras características que las hacen particulares, y también nos podemos referir a las vértebras cervicales. Por ejemplo, la primera vértebra cervical no se parece a la segunda vértebra cervical. La segunda vértebra cervical, que es el axis, no se parece a la séptima vértebra cervical. Entonces, por eso son categorizadas o registradas como atípicas. ¿Ok? ¿Estamos claros en esta partecita? ¿Sí? Sí, profe.
Ok, entonces aquí tenemos una vértebra típica. ¿Por qué es típica? Porque esta es la más parecida a la mayoría. Aquí tenemos una vértebra atípica porque tiene características propias. Esta cosita, ahorita le decimos cosita, no le estamos diciendo el nombre, ¿no? Pero este detallito que tiene aquí, ella no lo tiene. Este de aquí tiene un cuerpo grande y voluminoso, esta de acá no lo tiene. ¿Ok? Entonces, por eso, esta es una atípica, tiene características muy particulares, muy propias. ¿Ok? Entonces, ya tenemos clarísimo vértebra atípica, vértebra atípica. Aquí tenemos una vértebra. ¿Qué tipo de vértebra será esta? No es la típica, profe. Típica, mi amor, claro. Típica, vista en su parte desde arriba, en su parte lateral, ¿no? De perfil está aquí. Entonces, en esta vértebra atípica y en la mayoría de vértebras, por eso son típicas, ¿no? Vamos a encontrar, vamos poniéndole nombre. Vamos a encontrar esto de aquí, que es el cuerpo. Este es el cuerpo. Al ser de la vértebra, ¿cómo se va a llamar? Tiene nombre y apellido. ¿Cuerpo? Vertebral. Vertebral. Cuerpo vertebral. ¿Ok? Ya. Cuerpo vertebral visto desde arriba, visto desde acá. Aquí tenemos al cuerpo vertebral que por obvias razones voy a poner solamente iniciales. ¿Ok? Y tenemos ahí al cuerpo vertebral. ¿Estamos? ¿Ya? Este huequito que vemos aquí se va a llamar orificio. ¿Ok? Este de aquí. Y si es un orificio o es un agujero y es de la vértebra, nombre y apellido. Agujero. Le vamos a poner así nomás, ¿no? Agujero vertebral. En el que está de perfil o lateral no le vemos el agujero vertebral, pero sabemos que está por acá adentro, ¿ok? Entonces tenemos todas las vértebras típicas, tienen un cuerpo vertebral, tienen un orificio que se va a llamar agujero vertebral, ¿ok? También este detallito que vemos aquí, que no lo vemos bien, pero acá sí, que es como una partecita, un cuadrilátero, una saliente aquí, esto se va a llamar pedículos. Vamos a ponerle nombre de pedículos. ¿Todas las vértebras típicas tienen pedículos? Sí. Las vértebras atípicas tienen pedículos, unas sí, otras no. El pedículo de las vértebras atípicas, de las vértebras típicas, ¿es igualito? Sí. El pedículo de las vértebras atípicas, ¿es igualito? No. A veces lo tienen atrofiado y en unas ocasiones no hay. ¿Ok? Entonces vamos a poner pedículo. ¿Ya? Y aquí también vamos a ponerle, vamos a ponerle pedículo aquí. Aquí sí lo vemos mejor al pedículo. Pedículo. ¿Ok? ¿Cuántos pedículos hay? 2. Uno a cada lado. Uno aquí, otro acá. Uno aquí y el otro paralelo a este. ¿Ok? Entonces, cuerpo vertebral, todas las vértebras típicas lo tienen. Agujero vertebral, todas las típicas lo tienen. Pedículo grande, cuadrilátero, todas las vértebras típicas lo tienen. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Estas salientes se van a llamar apófisis. No confundirá con epífisis. ¿Ok? Epífisis son extremos de huesos largos. Estas son apófisis. ¿Ok? Entonces, esta grande, la más grande que la vemos ahí, se va a llamar apófisis espinosa. Apófisis espinosa, ¿ya? Esta de aquí es la apófisis espinosa. Y la vamos a poner así. Apófisis espinosa, ¿ya? ¿Estamos bien? Tiene 3 apófisis grandes, ¿ok? Ay, aquí parece que agujero vertebral fuera este. Cuidado con confundir, ¿ah? Mejor lo vamos a arreglar esto. Porque aquí me salió vertebral como que fuera este. Quedó encima. Vamos a arreglar. Profe, ¿y es en el que está? Es en el hueco. Aquí vamos a poner agujero. Pero ¿y el que dice usted, ese sería un disco? No, esa de ahí es otra apófisis. Esa es otra apófisis, ¿sí? Entonces, ya le vamos a ver.
Estamos en apófisis espinosa, es la más grande. Nosotros la podemos tocar, especialmente los jóvenes o las niñas que son muy delgaditas. Si se agacha un poquito, o a veces hasta sin agacharse, y pasa su mano por toda la columna vertebral, por todo el cordón raquídeo, va a ir topando la apófisis espinosa. Esta apófisis espinosa está bastante en relación con la piel. Por eso es que se la puede topar, es bastante grande. En unas vértebras es bien grande, en otras vértebras es mucho más grande, en otras vértebras es un poquito más inclinada, etcétera, ¿ok? Pero la apófisis espinosa se la puede ubicar con la mano. En personas muy delgaditas se la puede sentir a la apófisis espinosa, o se la puede ver, en bien flaquito se la puede ver, ¿ok? Estas que están a los lados, a los laterales de la apófisis espinosa, también se llaman apófisis. Están ellas a un costadito y se van a llamar apófisis, hasta ahí no le vamos a poner transversas, ¿ya? ¿Cuántas apófisis transversas son? 2, una a cada lado. Vamos a ponerle colorcito a las transversas para... Esta es la transversa, no, muy finito, vamos a hacerlo más gordo. Esta de aquí es transversa, esta y esta. ¿Ya? Ahí tenemos 2 transversas, ¿ok? Y que, perdón, y que aquí la estamos mirando por aquí. Estas son transversas, ¿ok? Esas son las apófisis transversas. Hasta aquí estamos con 3 apófisis. Dígame. Ahí bueno, ahí en la imagen se ve algunas cositas azules. ¿Esos son cartílagos? Esos son cartílagos que están encima de las apófisis. Y si tiene cartílago, usted mismo, póngase inteligente. Y si tiene cartílago, ¿cómo se va a llamar la apófisis? ¿Para qué sirve el cartílago? ¿Cómo se va a llamar la apófisis? Hasta que usted piense, yo voy a escribir apófisis. ¿Cómo se va a llamar esta que tiene apófisis cartilaginosa. Articular. Apófisis articular. Claro, no ve que por eso tiene cartílago, sirven para articularse. Ellas se articulan. ¿Con quién se articulará? A ver, póngase inteligente ahí. ¿Qué cosa? Con el cuerpo vertebral, profe. No, mi amor, está lejos del cuerpo vertebral. ¿Con quién se va a articular? ¿Ah? Articular. Así. Con la apófisis espinosa. No, amor, ahí van las costillas. Con las costillas. En la parte posterior, claro, ahí van las costillas en la parte posterior. Las apófisis articulares son las que se unen las costillas por la parte posterior, y por la parte delantera, a través del cartílago costal, se une a las carillas del esternón, que también tiene cartílago. ¿Sí se fija? ¿Ya? Entonces, mire, hay entonces las partes, vamos a ver, hay un cuerpo vertebral, si quiere también, cuerpo vertebral, un agujero vertebral, 2 pedículos, una apófisis espinosa, 2 apófisis transversas, y hay 4 apófisis articulares. Vamos a anotar toda esa lista acá. Aquí vamos a anotarla, ¿ya? Por si acaso nos confunda. Un cuerpo vertebral, ya. ¿Qué más hay? Un agujero vertebral. Las dijimos, una apófisis espinosa, 2 pedículos, hay 2 apófisis transversas, 2 apófisis transversas, y hay 4 apófisis articulares. 4 apófisis articulares. Unas apófisis articulares se articulan con las vértebras, con las costillas. Como dijimos, hay 2 superiores y 2 inferiores.
y unas se articulan con las costillas y otras sirven de articulación para formar la misma columna vertebral, ¿ok? Entonces, obviamente tiene muchas más partes, cada orificio de estos del cuerpo vertebral tiene también su nombre porque estos orificios sirven por ahí pasa pequeños vasos sanguíneos que son quienes van a alimentar al hueso. ¿De qué tipo de tejido estará hecho esto? ¿De qué tipo de tejido? A ver. Columna vertebral, vértebra, ¿de qué tipo de tejido? Compacto, compacto, tejido compacto. El hueso es duro, tiene que ser muy duro. Decíamos que una de las funciones era soportar el peso, era cubrir, era proteger, etc. Entonces, las vértebras típicas y atípicas están formadas por tejido compacto. Entonces, tiene muchísimos nombres más. Estos son los básicos, nada más como para tener una idea. ¿Por qué estamos dando, aunque sea estos básicos? Porque el siguiente año usted va a ver sistema nervioso y usted va a estudiar lo que hay dentro de esta columna vertebral. La superposición. Es como que pone usted un anillo, sacamos, digamos que todos sus compañeros tienen anillo, y ponemos un anillo de cada compañero sobre otro. Los anillos no todos van, espérate un ratito, los anillos no todos van a ser del mismo tamaño, de tal manera que van a ir de pequeñitos a más grande, más grande, más grande. Así más o menos es la columna. Es la superposición de vértebras. ¿Y qué habrá entre vértebra y vértebra? Disco. Cartílago, pues. Un cartílago que se llama disco porque es redondo. Y como es un disco y está entre una vértebra y entre otra vértebra, va a tomar el nombre de disco intervertebral. ¿Ok? ¿Está claro eso? Disco intervertebral. ¿El sacro tendrá disco intervertebral? No, por favor, porque hace una. Ya están fusionadas, exacto. ¿Ok? Entonces, así como para una síntesis, tiene una idea de cómo son las vértebras típicas, ¿no es cierto? O qué son, o cuáles son las partes que por lo general encontramos aquí es apófisis, ¿no? Ahí la P se me ha saltado. Dígame, mi amor. Hay ocasiones en las que la gente nace sin discos, ¿verdad? Sí. Y hay ocasiones en que por hacer una fuerza con una técnica equivocada hacemos hernias en los discos. Se llaman hernias. Tengo una hernia interdiscal, dice la gente. Tengo una hernia interdiscal, por ejemplo, en la T2, en la torácica 2 o en la segunda vértebra torácica 2, ¿ok? Cuando se hace fuerzas, especialmente las personas que trabajan en ese tipo de cosas con fuerzas exageradas y que no usan una faja para hacer presión a la columna vertebral, generalmente ocurre eso, se hacen hernias en los discos. ¿Okay? ¿Por qué no sería una hernia en el disco intervertebral antes que interdiscal? Porque el disco sería solo uno. Sí, es que depende dónde se haga la hernia. La hernia puede hacerse en una carilla que tiene cartílago también. Puede hacerse la hernia en una carilla, puede hacerse la hernia en el disco, puede hacerse la hernia como no recuerdo ahorita el nombre, pero es como que se fragmenta un pedacito de huesito, ¿no? del tejido compacto, siendo compacto, y ahí se hace como un callo óseo, y esa es una hernia que hay que limar, porque eso está haciendo presión a los nervios. Recuerde que por dentro todos los agujeros forman el conducto raquídeo. ¿Qué es el conducto raquídeo? La superposición se forma por la superposición de vértebras, es un conducto como que ve una manguera desde arriba, ese es el conducto raquídeo, y por ahí pasa la médula espinal. ¿Okay? Entonces, si por ahí pasa la médula espinal, estamos hablando de nervios. Y si hay una hernia de cualquier tipo que sea, discal, vertebral, en las carillas del cartílago, donde sea, va a ocasionar presión sobre un nervio. Son dolores espantosos. Hay ocasiones en que le postra en la cama una hernia cuando se ha inflamado. Entonces, depende del tipo de hernia y dónde esté la hernia. Generalmente hay más de una hernia y hay ocasiones en que es preferible no operar porque la hernia está ubicada en un lugar en donde puede lesionar nervios importantes, y entre lo uno y lo otro a veces es preferible no operar, y lo que mandan es a que la persona baje de peso, porque obviamente estamos diciendo que la columna es quien soporta el peso. Entonces que la persona baje de peso, que haga caminatas y cosas así, fisioterapia, este tipo de cosas que son las que le van a ayudar antes de una cirugía, porque podría ser una cirugía catastrófica si no estuviera bien hecha. ¿Okay? Aquí tenemos las vértebras cervicales, que esta región es la región que más vértebras atípicas trae. ¿Okay?
Y aquí tenemos las más conocidas, los nombres por lo menos, Atlas y Axis. En nuestro país tiene un hospital que se llama Axis, ¿no? ¿Por qué le habrán puesto Atlas? Esos estudiosos que les gusta la mitología, que les gusta la lectura, ¿por qué se llamará Atlas? Porque es la primera vértebra. Atlas es el que sostiene Ya, es la primera vértebra, pero ¿por qué Es el que sostiene el mundo, profe. Ese. Es el que sostiene todo el mundo, profe. Ajá, Y se no. encuentra un monumento en Nueva York. Ya no ves, exacto, qué bueno. Se llama Atlas, su nombre se debe al titán de la mitología griega. Sí, que fue quien castigado por Zeus a que que sostenga fue todo el condenado mundo. por Zeus a cargar el mundo. El Atlas, al igual que esta mitología griega, pues es el Atlas quien carga el cráneo. Obviamente no lo hace solo, tiene un espacio en donde se inserta esta de aquí, que se llama apófisis mastoidea, este detallito que yo le decía, ¿no? Este detallito. Vamos a regresarle en donde yo le decía, esta de aquí no se parece, esta de aquí, este detallito se va a llamar ahora apófisis mastoidea. La apófisis mastoidea es una de las que ayuda muchísimo al Atlas y se inserta y le ayuda a cargar el mundo. Entonces, por ejemplo, nuestro hospital Axis, ¿no? Le han puesto ese nombre, pero obviamente el hospital ayuda a tener una mejor calidad de vida. Entonces, más o menos en ese sentido es que le han puesto el nombre al hospital. Entonces, Atlas, el nombre se debe a la mitología griega, ¿no es cierto? Básicamente, es en el Atlas en donde descansa el cráneo. Hay ligamentos, hay músculos, hay esta apófisis que ayuda, etcétera. Es toda una articulación interesantísima esto de la cabeza con la columna vertebral, con el Atlas específicamente. Es súper interesante la articulación que se da ahí. ¿Okay? Entonces, si esas son las vértebras atípicas, pues vamos a ver qué características. Mire qué tan atípica será, ¿no es cierto? Estas vértebras, por ejemplo, en el caso del Atlas, ¿usted le ve el cuerpo vertebral? No casi hay, no mucho, profe. Casi no, es casi ausente. Entonces podríamos ponerle... voy a poner iniciales, ¿no? Cuerpo vertebral casi ausente, pongámosle ya. Casi ausente. ¿Le ve agujero vertebral? Sí, profe, eso sí se ve. Tremendo agujero, Sí. que es más grande. Entonces podríamos poner agujero grande y tiene una forma media triangular. Entonces pongámosle agujero grande. Agujero grande y triangular, pongámosle. ¿Qué más? Le vemos apófisis, estamos comparándole con las características típicas de una vértebra, ¿ok? ¿Tiene apófisis transversa? No, profe. La vemos aquí, está truncada. Esta es la apófisis transversa. Aquí la vemos también. Está truncada, es pequeña. Tiene apófisis transversa, es pequeña y además nace del agujero vertebral. Regresemos a las típicas. Regresemos a la típica. Mire, la apófisis transversa no nace directamente, ¿no? El agujero se completa, ¿no? El agujero vertebral, y luego viene la prominencia, que es la apófisis espinosa, transversa creo que dije. Apófisis espinosa no nace directamente. En cambio, en las vértebras atípicas, en cambio, la apófisis espinosa casi no hay, está truncada. Entonces, en algunos textos usted va a encontrar que la apófisis espinosa carece o está truncada. Y es por esto, ¿no es cierto? Y ahora, si le decimos apófisis espinosa a esta, ¿dónde están las transversas? No lo hay, ¿no es cierto? Entonces decimos que en algunos textos dice, no es apófisis espinosa, es una fusión entre espinosa y transversa. Entonces no importa cómo lo encuentre, simplemente las apófisis están truncadas. Espinosa no podríamos decirle que es una espinosa igualita, transversa tampoco es tan igualita, pero todas estas nacen del agujero. Entonces hay unas características, obviamente, que por eso es que las hacen especiales a estas vértebras cervicales, y con mayor razón entre ellas, porque ya vemos como el Atlas no se parece al Axis. Entonces podríamos ponerle que las apófisis nacen del agujero. Ya,
con eso tenemos más que bien. ¿Qué más podemos ver en las cervicales? Bueno, en el atlas, solo en el atlas, si hablamos únicamente del atlas, porque vamos a ver que en otras cervicales las vamos a identificar un poquito a estas vértebras, a estas apófisis, ¿no es cierto?, en estas vértebras cervicales, pero por lo pronto le ponemos simplemente así, ¿ok? Entonces ya estamos viendo con respecto al atlas estas características, ¿no? Tiene un cuerpo casi ausente, tiene un agujero grande y bastante triangular, y las apófisis nacen del agujero, ni siquiera se puede identificar claramente sus apófisis. Eso con la primera cervical. ¿Qué pasa con la segunda vértebra cervical, que es el axis? Obviamente, tiene otro nombre el axis, ahorita me acordé, epistrofio se llama, ¿no? Lo puede encontrar así, epistrofio, ese es el otro nombre, ¿no? Pongamos, oh my god, mejor Tebas, o llamada epistrofio. De pronto en algún texto vaya a encontrar y diga, no ha sido axis, ha sido epistrofio, ¿ya? Este epistrofio forma el eje, pongámosle también, ¿ya? Forma el eje a través, dijimos, ¿de qué apófisis? Aquí le voy a poner con mayúscula, mastoidea, ¿ya? Forma ¿cómo es? La apófisis. ¿Y qué le ve? ¿Qué le ve de diferente al axis que el atlas no tiene? Esa apófisis, profe. Exacto, esa apófisis o esas apófisis, porque tiene otras también truncaditas, pero las tiene ahí, tiene apófisis, pero estas apófisis, ¿qué forma tiene? Estas apófisis, ¿qué forma tienen? Apófisis están como partidas en la mitad, ¿sí se fija? Eso se llama bituberculosas. Tiene apófisis bituberculosas, ¿ok? ¿Qué significa bituberculosas? Que está bifurcada, que está como partida a la mitad, ¿ok? El epistrofio, o también llamado axis, forma un eje a través de ese detallito que le decía yo, que se va a llamar apófisis mastoidea. Forma el eje, y además sus apófisis son bifurcadas, es decir, bituberculosas. En cambio, si le vemos en el caso de la apófisis espinosa, de las típicas, tiene un vértice, mire, tiene un vértice, ¿ok? Entonces, eso es lo que se topa en la espalda, especialmente de personas muy delgaditas, se puede ver inclusive, se observa debajo de la piel, pues esto, ¿no? La apófisis espinosa tiene un vértice. En cambio, en el caso de las cervicales, que son atípicas, pues ellas no se parecen, tienen atrofiados algunas partes, o tienen como de otra estructura anatómica o de otra forma, tienen otras, inclusive entre ellas son distintas. El atlas difiere del axis por sus apófisis. El axis o el epitrofio sí lo tiene, por ejemplo, las apófisis, pero las tiene así, bifurcadas, ¿no? Las tiene apófisis bituberculosas. ¿Qué más? Algo que me olvidaba. Tienen en las apófisis transversas, en estas bifurcadas o en estas atrofiadas, como lo tiene acá, ¿no? En estas posibles apófisis, aunque no se parezcan, en estas que serían las transversas y esta sería la espinosa, en estas apófisis, todas las vértebras cervicales tienen un agujero. Pongámosle también, ¿ya? Pongámosle esta notita aquí. Todas las vértebras cervicales tienen un agujero en la apófisis transversa, por eso se llama agujero transverso. A excepción, o no, vamos a ponerle, pero no me ha de entender, no la tiene únicamente, no la tiene la
C7. ¿Ya? ¿Qué significa C7? Cervical. 7. La séptima vértebra cervical, ¿ok? Todas las vértebras, todas las vértebras cervicales, tienen un agujero en la apófisis transversa. No importa si la transversa está truncada, bifurcada, como esté, todas las vértebras cervicales tienen un agujero en esta apófisis transversa que sirve para que por ahí atraviese el nervio vertebral o nervio de François, como también se llama. Entonces, pero en cambio, siendo cervical, la C7 o la séptima vértebra cervical no lo tiene. A eso nos referimos cuando en las características de típicas y atípicas decíamos que tiene características particulares de cada región. Es decir, una característica particular de esta región es este agujero, que las permite diferenciarla. Usted ve una vértebra y si en la apófisis transversa tiene un agujero, usted ya sabe que es cervical. Pero se le va a complicar si es que es cervical y es la séptima. La séptima cervical no lo tiene. Entonces dice, y características que la diferencian de la misma región. En este caso, la C7 cumple esa condición, por eso las vértebras cervicales son vértebras atípicas, porque tiene características que entre ellas las difiere. Por ejemplo, el atlas y el axis no se parecen a las otras vértebras, y hay una característica común en todas ellas, que es el agujero transverso. Sin embargo, la C7 no la tiene. ¿Ok? Listo, hasta aquí creo que vamos a quedarnos. Déjame ver qué más. Luego tenemos aquí la vértebra cervical. Aquí estamos hablando, mire, aquí están con los códigos. El código de las cervicales sería C1 o atlas, C2 o axis, y luego la tercera ya no tiene nombre propio, ya es C3, C4, C5, C6 y C7. Aquí tenemos la séptima vértebra cervical, que mírela, también ella no tiene apófisis bifurcada o apófisis bituberculosas, no lo tiene. Sin embargo, se nota bastante que es una apófisis espinosa y tiene un cuerpo, pues que aquí ya se puede identificar el cuerpo de la vértebra, ¿no es cierto? Sin embargo, las apófisis transversas no las tiene, y menos tiene agujero, ¿ok? Aquí, por eso le anotamos aquí la séptima. Con esto concluimos. ¿Por qué anotamos ahí la sexta vértebra cervical? Porque es importante, ella también cumple una característica que no la tienen las otras. Entre la tercera, cuarta y quinta vértebra cervical se parecen, ellas no tienen, se parecen más a las típicas, y las diferencias solo el agujero. Pero en cambio, en la 6 tiene un tubérculo muy desarrollado, casi parecido a la apófisis odontoides o mastoides también, ¿no? La apófisis odontoides del axis. Entonces, esta sexta vértebra cervical no tiene apófisis odontoides, pero tiene bastante parecido porque es un tubérculo, y ahí, en este tubérculo de esta sexta vértebra cervical, por ahí atraviesan, hay un agujero también, y por ahí encontramos algunas arterias importantísimas como la carótida. En el caso de una cirugía y se da una arritmia, los médicos presionan esta sexta vértebra cervical o la C6 justamente por el agujero del tubérculo por donde sale la arteria carótida. Se puede presionar y reduce, ¿no es cierto? Se da una reacción vagal que se llama, y reduce esta taquicardia si es que es supraventricular, es decir, en los ventrículos superiores. Entonces, por eso la importancia de la sexta vértebra cervical. Se parece mucho a las demás, ¿no? Pero tiene también una característica particular, que es un tubérculo que, sin ser apófisis odontoides, ¿no? Vamos a ponerle el nombre de una vez acá. Aquí vamos a ponerle aquí odontoides para que no se nos olvide. Apófisis odontoides con mayúscula, vamos a ponerle ya odontoides, ¿ya? Sin ser apófisis odontoides, la sexta vértebra cervical, aquí, sin ser apófisis odontoides, la sexta vértebra cervical no tiene, pero es importante para, por esto, porque se puede, aquí le vamos a poner, se puede presionar ¿cómo es? El punto
Se puede presionar el punto para encontrar la arteria carótida en caso de arritmia o taquicardia, pongámosle, no arritmia, taquicardia, pongámosle, en caso de taquicardia supraventricular, pongámosle, ¿ya? Supraventricular, ¿ya? De ahí la importancia de la sexta vértebra cervical. Entonces, mire, cada vez siendo de la misma región, algunas se parecen y otras tienen particularidades. ¿Ok? Eso es bien importante que lo tenga claro. Y listo, chiquillos, hasta aquí. Si Dios nos permite, pues la próxima semana continuamos. Por favor, no se olvide, la próxima semana es que tiene evaluación y también incluye todo lo que veamos en esta semana. ¿Ok? Listo, nos vemos, chiquillos. Gracias. Chao, mi amor. Chao. Listo, suspéndale la grabación. Los chicos de los puntos, profe. Hasta luego, Ah, es cierto, profe. profe. No te preocupes. Bueno, de todas maneras, dame